Pupitreros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un día más a esta EPO, Escuela de Pupitreros Opositores. Y hoy os voy a hablar de cómo elaborar un esquema. Hay muchas veces que no sabéis cómo hacer esquemas para poder estudiar, así que hoy vamos a ello. ¿Te interesa? Pues ala, sígueme. Muchas veces me decís que ya tenéis la unidad didáctica hecha, pero que no sabéis cómo exponerla. Pues bien, para saber cómo exponerla, lo primero que tenemos que elaborar es un esquema que luego nos llevará a esa exposición. En este caso, vamos a poner un ejemplo de una unidad didáctica de primero de primaria en el área de lengua castellana y literatura. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos principales que queremos incluir y que queden claros en la exposición. Objetivos de etapa, las competencias clave, los contenidos o saberes básicos dependiendo qué comunidad, las competencias específicas, la metodología o metodologías que vais a utilizar, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a identificar y a escribir. 2. Organízate esos elementos en una estructura jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Pues colocando los elementos más importantes primero y después los secundarios. Es decir, en qué lugar voy a hablar primero de uno y luego de otro. No tiene ningún sentido hablar primero de los criterios de evaluación si todavía no he hablado de los objetivos de aprendizaje, por ejemplo. 3. Utiliza la técnica de la lluvia de ideas que tanto usamos para generar una lista de palabras clave relacionados con cada uno de esos elementos principales. Por ejemplo, para los objetivos de etapa podemos incluir palabras clave como la necesidad del alumnado, los intereses del grupo clase, las competencias, entre otros, se me ocurre. 4. A partir de esta lluvia de idea y de las palabras clave que hemos creado, elabórate otra lista con subelementos que te permitan desarrollar cada uno de los elementos principales con detalle. Por ejemplo, para la metodología podríamos incluir unos subelementos de qué metodologías activas vas a utilizar. Pues como por ejemplo puedes citar la gamificación, puedes citar el aprendizaje basado por proyectos, el aprendizaje basado por problemas, es decir, qué metodología vas a usar. También no olvidarte de la inclusión. Y 5. Utiliza esta lista de subelementos para elaborar el esquema final de tu exposición, organizando así los elementos y los subelementos en una estructura jerárquica coherente. Por ejemplo, un esquema para la exposición de, como os he dicho, una unidad didáctica de primero de educación primaria en el área de lengua castellana y literatura. Pues podría ser la siguiente: una introducción y una justificación. ¿Por qué ese título? ¿Por qué hemos elegido ese título? ¿Sobre qué normativa y en qué nos aplicamos? ¿Qué temporalización tiene? ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Cómo contextualizamos esa unidad? ¿A qué grupo va destinado? ¿Qué alumnos tenemos en ese grupo? Características psicoevolutivas de ese alumno. Si tenemos alumnado con necesidades específicas en ese grupo, ¿cuáles son? También, después de todo esto, lo que haremos será dejar claros todos nuestros objetivos generales de etapa que tenemos en cuenta y que el alumnado tiene que haber conseguido al acabar la etapa. Una segunda parte, un segundo bloque, lo podríamos llamar el diseño de esta unidad didáctica, donde podríamos meter las competencias clave, los objetivos de aprendizaje, los saberes básicos o contenidos dependiendo de la comunidad autónoma, las competencias específicas y también podríamos meter la metodología que utilizamos para trabajar todo eso. Luego un tercer bloque, qué recursos he utilizado como materiales didácticos, las nuevas tecnologías, juegos, actividades lúdicas, apps. Cogemos un cuarto bloque, la evaluación de esta unidad didáctica, una evaluación formativa, sumativa, con sus criterios de evaluación relacionados con los saberes básicos o contenidos y las competencias específicas y, por supuesto, la atención, la inclusión educativa, el DUA, muy importante. Luego, un quinto bloque, meteríamos los resultados de este aprendizaje esperado. Hemos alcanzado las competencias clave que nos hemos propuesto, qué relación
tienen esas competencias clave con los objetivos de aprendizaje que nos hemos propuesto en esta unidad didáctica. Y luego, por último, un sexto y último bloque que sería la reflexión final. Me encanta meter aspectos positivos o retos encontrados. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido actividades o ha habido sesiones que han resultado frustrantes y otras no? Esto siempre nos pasa en nuestro día a día. Pues hagámoslo real cuando los pongamos. Y luego, ¿qué mejoras para futuras ocasiones? Esto es un ejemplo que yo os he puesto, es una idea y ya sabéis que cada uno tiene diferentes formas de hablar y de exponer, pero bueno, está organizando la información de una manera clara y coherente y así lo decimos todo por orden, lo que os va a facilitar la comprensión y el seguimiento de la exposición por parte del tribunal. Así que nada, pupitreros, espero que este vídeo os haya ayudado y ya sabéis, Pilu Hernández del Pupitre de Pilu, síguenos en nuestras redes sociales de TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, donde seguiremos hablando de educación. Y ya sabes, escríbeme en comentarios para cualquier cosa o cualquier vídeo que te interese. Si os quiere, pupitreros.